Bueno, yo creo que es importante porque se trata de una obra que trasciende el momento, es una obra pensada para 100 años y obviamente es una obra que no depende de la coyuntura o de un gobierno particular, es una obra de una generación. Entonces tenemos que discutir, es bueno que se converse, se ha trabajado mucho en el proceso previo, yo presidí la comisión y hemos hablado con muchísima gente, luego hemos hablado en todo el proceso posterior a la presentación en el Ejecutivo, ahora está en el Congreso, y yo creo que es muy importante que se busquen, se discutan sobre los temas centrales, porque es un proyecto que afecta y regula problemas concretos de la vida de cada uno de nosotros. Hace 30 años que hay proyectos y siempre se fracasa. Nosotros tenemos una historia de triunfos individuales y fracasos colectivos. Tenemos mucha gente que le va muy bien individualmente, pero después cuando tenemos que hacer algo en común, fracasamos. Y acá, bueno, se fracasó a veces por esta hoguera de vanidades que hay siempre, de que cada uno quiere ser el que hizo la reforma, se pelean, o si no por los intereses. Pero creo que en esta oportunidad tenemos la responsabilidad de hacer algo como generación, algo serio, donde, bueno, equilibrado, y que le dejemos a nuestros hijos algo mucho mejor de lo que recibimos. Yo creo que estamos, esta es nuestra responsabilidad, nuestro deber como generación. Creo que por eso cuando se presentó el código yo dije, esto no es una cuestión de un gobierno ni de la política del día a día, esto es una responsabilidad de una generación que tiene que hacer cosas serias, actualizarnos y dejarles a nuestros hijos un futuro mejor, ¿no? Estas cosas son muy prácticas, no tenemos que pelear tanto por cuestiones que benefician a la gente, ¿no? Hay muchos temas que se han hablado en materia de familia, por ejemplo. Hay otros con los cuales se habló poco, por ejemplo, la protección del consumidor. Nosotros somos consumidores del día a la noche y desde que nacemos hasta morimos, vivimos firmando cosas, comprando, y siempre hay mucha letra chica ahí que nosotros terminamos consintiendo. Entonces actualmente hay una ley, pero este proyecto pone como figura central al consumidor para protegerlo frente a una enorme cantidad de situaciones en las cuales quedamos todos bastante desvalidos, porque uno no tiene la opción. Se dice siempre, toma esto y en estas condiciones, y yo firmo, lo deja. Cuando uno tiene que contratar todos los días, ¿no? Cuando sube al colectivo, cuando compra en el supermercado o cuando compra en internet. Por ejemplo, hoy en internet no tenemos una protección clara, y entonces cuando uno navega en internet y compra algo, hace un clic y ahí acepta muchísimas condiciones, y luego cuando hay algún problema le dice, por ejemplo, bueno, usted aceptó con ese clic ir a litigar a un tribunal de Nueva York. Sí. Y no puede hacer nada. Entonces esas cláusulas se declaran nulas. Entonces estas son cosas muy prácticas para la vida de los ciudadanos. Otro aspecto son los derechos personalísimos, que hoy no los tenemos en el código, pero son muy importantes, que la persona esté más protegida en su privacidad, en su dignidad, en su honor, en su imagen, que este es un tema que hace 50 años no tenía ninguna importancia, pero que hoy la tiene y mucha, porque todos nosotros tenemos una imagen personal y la usamos, y tenemos fotos. Por ejemplo, hoy los chicos usan mucho el Facebook y todo el mundo usa el Facebook. Bueno, esas imágenes que están ahí pueden ser usadas, distorsionadas. Entonces lo que dice este proyecto es que nosotros somos dueños de la imagen, se necesita el consentimiento, salvo que uno esté en un lugar público o se trate del derecho a informar por parte de la prensa, pero si no, se necesita el consentimiento. Entonces si uno ve que la imagen, esa foto que colgó en Facebook, está siendo usada para otra cosa, que ya hubo muchísimos casos, bueno, uno puede pedir la cesación de ese uso o una indemnización, es decir, cosas muy concretas de la vida diaria, ¿no? En materia comercial, por ejemplo, que realmente también hay muchas innovaciones que son importantes para las empresas
y medianas empresas, por ejemplo, tenemos ahí los contratos asociativos, que hoy están en una ley especial, pero ahora van a estar mucho más regulados y va a permitir la asociación de empresas sin necesidad de constituir una sociedad. Por ejemplo, las pymes, sobre todo en el interior, quieren comprar una máquina, compran la máquina y luego se separan, o una asociación para comprar. Esto facilita la vida empresaria de las pymes, o la sociedad de un solo socio. Nosotros tenemos un país de gente muy emprendedora, pero cuando uno tiene una persona física muy emprendedora, tiene 5 o 6 actividades, tiene que formar 5 o 6 sociedades con socios que desconoce, porque la sociedad tiene que tener como mínimo 2. Y ahora se permite que una persona tenga 4 o 5 sociedades unipersonales. Y entonces puede tener una limitación de la responsabilidad, igual que la sociedad, pero de un solo socio. Eso facilita mucho la vida de un montón de gente que hace emprendimientos y no quiere arriesgar todo su patrimonio o asociarse con gente que desconoce. Entonces esto creo que va a ayudar mucho a la actividad económica también. Las grandes empresas también, por ejemplo, hay contratos de distribución que no están regulados hoy, como la franquicia. La franquicia se usa mucho en el país y no está regulada, entonces ahí hay una regulación del contrato de franquicia o de contratos bancarios. Bueno, es muy amplio y yo creo que poco a poco hay que ir explicando temas concretos que vayan siendo de interés público, ¿no? Hay muchas cuestiones que nosotros tenemos incorporadas culturalmente. Un cambio muy importante de este proyecto es que se trata de terminar con estas cuestiones basadas en un solo modelo, que muchas veces ha sido discriminatorio. Entonces el código en el siglo XIX, como no podía ser de otra manera en aquellos años, pensó en el hombre adulto, educado, de clase media alta. Bueno, hoy este proyecto es mucho más inclusivo, porque la sociedad es muy distinta. Entonces ya no tenemos hombres, tenemos también hombres y mujeres, y se reconoce mucho el rol de la mujer. Por ejemplo, esto de que la mujer es del hombre, bueno, hoy ya no se usa tanto. Ahora se incluye a la mujer como un sujeto también, al igual que el consumidor. Entonces tenemos, por ejemplo, normas que establecen que debe valorizarse el trabajo de la mujer en el hogar, que es algo que ha pasado desapercibido para la ley, no para las mujeres. Pero cuando uno necesita valorizar eso, por ejemplo cuando se piden alimentos o cuando hay separaciones, hay mujeres que sacrifican su vida profesional para dedicarse al hogar, a los niños, ya sea temporal o definitivamente, y eso nunca tuvo un valor. Ahora se le dice que tiene un valor y se reconoce ese derecho. Entonces la igualdad entre el hombre y la mujer es algo muy importante que no estaba en el pasado. Durante muchos años siempre se reguló el matrimonio, y las personas que conviven pero no se casan eran vistas ciertamente con un poco de valoración negativa. Entonces se lo empezó a llamar gradualmente concubinato, y la concubina empezó a tener algunos derechos, por ejemplo derechos hereditarios, en la indemnización por daños, pero no había una regulación en el Código Civil clara sobre la convivencia. Ahora, lo que pasa es que la convivencia hoy está tan difundida y es un fenómeno social muy importante que tenemos que regularla. Hoy hay muchas personas que conviven sin casarse en todos los niveles sociales, cualquier tipo de ingreso, en todo el país y en todas las edades. Es decir, no es algo que uno puede decir yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sería mejor que se casen. Esas son opciones valorativas. Pero la gente que se junta y convive, después tiene muchos problemas cuando se separan, por ejemplo, y los jueces no saben qué hacer. La mujer que convivió muchos años y se queda luego en la calle, bueno, los jueces no saben cómo hacer porque no hay una solución clara, tiene que ser acá una sociedad, cómo se distribuyen los bienes. Son problemas muy prácticos y que hay que solucionar, y por eso se regula esta unión convivencial. Entonces dice, bueno, si dos personas que hoy en día pueden ser de distinto sexo o de igual sexo, porque tenemos también el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Si
si conviven, son mayores de edad y están, digamos, más de 2 años, bueno, ahí hay una unión convivencial. Sí. Por supuesto, esto es distinto del matrimonio, porque en el matrimonio hay una cantidad de normas imperativas, regulaciones que uno no puede dejar de lado. Esto está basado más en la autonomía, ¿no? Sí, la adopción es muy importante. Realmente es un sistema que hay que reformular para que funcione mejor. Por ejemplo, en este proyecto se establecen una serie de principios para la adopción. Uno de ellos, que es muy importante, dice que la adopción tiene que tener como prioridad al niño. Entonces, este es cambiar el centro de gravedad, ¿no es cierto? En los procesos de adopción siempre hay muchas dificultades. Hay que buscar un equilibrio entre acelerarlos. Acá se dice, por ejemplo, que el proceso de adopción, el juez tiene que buscar el procedimiento más rápido para poder terminar enseguida el trámite. Pero también hay que cubrir algunas formalidades, porque si no se entregan chicos y eso se hace a veces por actas, escribanos, todo eso se prohíbe, ahora ya no va a ser posible, pero hay un primer paso que es definir el estado de adoptabilidad del niño, y ahí, luego de ese proceso, ya se pasa a la adopción. Nosotros creemos que de esta manera se busca un equilibrio entre hacerlo más rápido y, por el otro lado, tener garantías, porque ahí se dice que hay que respetar al niño, en primer lugar, respetarse el vínculo con la familia de origen, hay que respetar también la necesidad, en lo posible, de que los hermanos estén juntos. Se amplía la posibilidad de los adoptantes, porque ahora pueden ser adoptantes los integrantes de un matrimonio, también puede ser adoptantes los convivientes, o puede ser adoptante una persona. Es decir, al ampliarse la posibilidad de adoptantes, se le da muchas más posibilidades a que la adopción se produzca concretamente, ¿no es cierto? Creemos que esto va a ser una mejora sustancial. Hay que acelerarlos, y este proyecto trabaja centralmente en la aceleración, pero también hay que cuidar de que no se hagan barbaridades con los niños. Cuando hay inseminación artificial, ahí tenemos un problema. El primero es que esto se practica en todo el país, hay muchos casos. Uno puede estar a favor o puede estar en contra. Si está en contra, puede decir, bueno, yo no quiero que exista y la quiero prohibir. Esta es una alternativa, pero en la Argentina no está prohibida, y por el contrario, hay casos en los cuales los jueces obligaron a las obras sociales a dar y a pagar esto, y el Parlamento ahora está discutiendo si lo incluye o no dentro de del plan médico obligatorio que deben dar las obras sociales. Es decir, que es una realidad. Pero como realidad genera conflictos, y entonces el código tiene que regularlos, más allá de valorarlos. Si hay un chico que nace por inseminación artificial, acá tenemos varios temas. El primero es que hay una madre y hay un padre que declaró previamente que va a ser el padre. Por lo tanto, acá no es una afiliación natural como la conocemos habitualmente, sino que es una afiliación diferente. Entonces el chico tiene un régimen distinto, y por eso se trata de una afiliación distinta. La madre se sabe quién es, y el padre es el que declara la voluntad. Ahora, el que donó el material genético no es el padre, y por lo tanto no hay una relación directa, y normalmente no es necesario conocer quién es, y por el contrario, si estableciéramos una acción contra quienes donan, no habría ya quien quiera donar. Hay excepciones a esto. ¿Por qué? Porque el chico puede llegar a tener en el futuro una enfermedad, y con los estudios que hay hoy en materia genética, se puede establecer alguna solución. Entonces es necesario conocer el origen genético. Por lo tanto, se obliga a llevar un registro genético, y entonces ahí sí tiene acceso a los datos genéticos del donante, porque es necesario. No es necesario conocer la identidad, pero sí los datos genéticos. La excepción en la cual se prevé es para estos casos. No es una posibilidad general, es decir, que uno pueda por cualquier causa conocer quién es el donante, porque si no, ahí romperíamos un equilibrio
que es necesario mantener. Quien es donante no es el padre ni quiere serlo a lo mejor, y entonces esto hay que tener mucho cuidado y hay que establecer los límites de cada uno. Todo el tema de la incapacidad en general siempre se trató como que el incapaz no puede hacer absolutamente nada y hay que designarle un representante, un tutor, un curador, de acuerdo a las situaciones. Y esto ha ido cambiando en muchas situaciones, por ejemplo en el caso de los menores. Este es un proyecto que toma en cuenta el desarrollo que hoy tiene tanto la temática del niño como de los jóvenes. Es un proyecto que fortalece el nivel de decisión que tienen los jóvenes, por supuesto sin caer en excesos, pero sí hay que reconocer que los jóvenes hoy tienen mucha capacidad de decisión en una cantidad de temas importantes, y esto sí se lo reconoce. La autonomía progresiva quiere decir eso, es decir, los jóvenes por ser jóvenes no son personas que no puedan decir absolutamente nada de nada, ¿no es cierto? Entonces hay que ir gradualmente reconociéndole algunas posibilidades, por ejemplo celebrar pequeños contratos, tomar decisiones sobre su persona, siempre que no produzcan afectaciones graves o permanentes en la vida, en la integridad física. Bueno, eso es autonomía progresiva, es un cambio de paradigma que va acorde con la realidad actual. Los jóvenes tienen hoy muchas posibilidades de hacer cosas y no hay que prohibirlas, hay que favorecerlas.